¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos con un nuevo candidato a asambleísta. En esta ocasión estamos con el doctor Ángel Polibio Chávez. Gracias, Ángel Polibio, por aceptar esta invitación. Vamos a conversar un poco en el tema de educar a las personas que miran nuestras redes sociales sobre los candidatos a asambleístas. Empecemos con la primera pregunta. En tu vida, ¿cuál ha sido más o menos tu formación educativa, los cargos que tú has ocupado? Una especie de currículum pequeño. Adelante, por Con todo gusto y muchas gracias, Hernán. Un saludo muy especial. Siempre es grato encontrarse con un querido amigo. Yo me formé en el colegio Juan Eumera, la escuela y el colegio Juan Eumera de los Hermanos Cristianos. Allí obtuve mi bachillerato. Luego fui a la Universidad Central del Ecuador, en donde me gradué como abogado, doctor en jurisprudencia. Continué estudios de posgrado en Alemania, ahí hice un posgrado en planificación regional. Luego retorné acá al Ecuador y por algunas circunstancias incluso estudié una maestría en docencia universitaria e investigación educativa en la Universidad Nacional de Loja. Esto en cuanto a la formación formal, podríamos llamar. Yeah. En cuanto al ejercicio de cargos, pues he tenido yo la suerte de servirle tanto a mi provincia, a mi ciudad, como al país. En Ambato he podido colaborar en el municipio como procurador síndico en el último periodo del arquitecto Callejas. Luego he estado trabajando en la Universidad Técnica de Ambato como procurador. Fui uno de los pioneros del Parque Industrial Ambato allá por el año 75 con un querido amigo, Guido Palacios, que era el presidente de la compañía del Parque Industrial. Con él abrimos camino, en definitiva, establecimos los estudios, etcétera, etcétera. En el ámbito nacional también he tenido la gran suerte de servir al Ecuador en todas las funciones del Estado, porque he sido legislador por la bondad del pueblo de Tungurahua, he sido ministro del Trabajo en la función ejecutiva, fui vocal del Tribunal Supremo Electoral, también he sido vocal alterno de la Corte Constitucional, que se llama ahora, en ese tiempo era el Tribunal Constitucional, y de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, de manera que he podido tener la oportunidad de servirle al Ecuador en las más diversas funciones del Estado, y por esto pues tengo un conocimiento bastante cercano de cómo funciona la estructura del Estado. Bueno, ¿desde cuándo estás vinculado a este nuevo partido, a este nuevo movimiento que nace en la provincia de Tungurahua? Bueno, como todos conocen, yo he sido fundador y militado toda mi vida en Democracia Popular. Así es. Este partido desapareció hace algunos años, y yo había decidido un poco mantenerme al margen de la actividad política. Pero siempre me quedó una deuda en el sentido de que, a pesar de que ya había tenido una larga trayectoria, nunca pude provocar un relevo generacional. Esa era una deuda que yo tenía. Y hace un año más o menos, César Montúfar, que es el director nacional de Concertación, tuvo la bondad de visitarme, y allí me invitó a que me integrara a Concertación. Y claro, cuando llego yo a Concertación me encuentro con un grupo de gente joven, de una calidad humana, profesional, con una trayectoria extraordinaria y con una voluntad de hacer cosas, de hacer política de una manera distinta. Y me pareció que era lo ideal para poder cumplir o pagar esa deuda que yo tenía. Y de hecho me integré, incluso yo les había pedido que no consideraran que yo iba por ningún tipo de candidatura, ni mucho menos, a tal punto que pedí que me nombraran vocal de capacitación para poder formar ideológicamente al grupo. Luego hubo una invitación para participar en una lista para esta misma contienda, pero por razones ya de naturaleza partidista eso no fue posible, lo que motivó a que Concertación me dijera, bueno, vamos solos, vamos a estructurar una lista, vamos a hacer una propuesta, y sobre todo pues por la corta duración de la campaña electoral vamos a necesitar que usted encabece esa lista, porque necesitamos gente con trayectoria para que pueda tener éxito electoral la propuesta de Concertación.
Entonces, pues con el ánimo de favorecer precisamente este desarrollo político de este grupo tan valioso, me pareció que valía la pena el poder participar como lo estamos haciendo en este momento. Yo considero eso importante, Ángel Polillo, porque en realidad creo que tenemos un grupo de jóvenes muy valiosos en la provincia de Tungurahua. Y hay que darles oportunidad, hay que irles educando, porque con seguridad ellos van a ser el futuro de nuestra ciudad y de nuestra provincia. ¿Qué opinión te merece el actual gobierno? Bueno, el problema del gobierno actual es un problema que tiene que mirarse desde el punto de vista estructural. Es decir, yo creo que el daño que le ha provocado al Ecuador, en la medida en la que han configurado un gobierno hiperpresidencialista, en donde se ha centralizado todo, en donde se ha polarizado la posición de las personas, se han dividido a las personas, se ha agudizado la contradicción entre uno y otro sector, en donde definitivamente se ha concentrado incluso el poder de control del Estado ecuatoriano a través de personas e instituciones afines al régimen, ha generado un ambiente nada adecuado para el desarrollo democrático del Ecuador. De manera que desde ese punto de vista yo veo que hay un problema. Y desde el punto de vista económico, obviamente el manejo ha sido un desastre. No entiendo yo cómo una persona que dice tener formación económica haya sido capaz de llevarnos a la situación en la que estamos nosotros, cuando ha tenido la oportunidad de manejar la más alta cantidad de recursos en la historia del Ecuador. Son 330 mil millones de dólares que ha manejado este gobierno. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos una deuda de cerca de 50 mil millones de dólares y no tenemos una situación que nos permita decir: estamos bollantes, estamos saliendo de la situación de su desarrollo, estamos ofreciendo oportunidades plenas de ocupación, de realización para todos los ecuatorianos. Con esa cantidad de recursos bien administrados, yo creo que hubiera sido muy diferente el destino del Ecuador, porque si bien es verdad, baja el precio del petróleo, si bien es verdad, la apreciación del dólar nos pone en una situación difícil frente a la competencia del exterior, pero eso no significa que es una situación que no la habíamos previsto, ya se la veía venir, y debía haber suficiente prevención o previsión por parte del gobierno para no enfrentar la situación actual, en donde prácticamente tenemos que recurrir a préstamos usurarios para poder salir de la situación crítica. Entonces, yo veo que es un manejo pero desastroso, y por eso es que se ha dicho que esta ha sido una década perdida. Bueno, realmente la posición esa hace ver que existen dificultades, pero en el caso de que el voto ciudadano te favorezca, ¿qué propuestas llevarías tú a la Asamblea? Bueno, nosotros en la lista 51 hemos definido 5 ejes legislativos prioritarios y un eje de fiscalización. En los ejes legislativos estamos fundamentalmente considerando lo siguiente: es preciso dar una plataforma legal para que pueda generarse ocupación y empleo para los ecuatorianos. No estoy hablando solamente de empleo, yo creo que ahí hay una equivocación. Lo importante es propiciar condiciones de trabajo adecuadas para los ecuatorianos. Esto implica entonces generar un ambiente que tiene que mirar hacia lo tributario y hacia la legislación laboral. Y lo tributario de la mano del Ejecutivo, porque no hay que olvidarse que la iniciativa de las leyes tributarias le corresponde al Ejecutivo. Yo no puedo mañana venir a decir vamos a bajar el impuesto a la renta o alguna cosa así, porque eso depende del Ejecutivo. Lo que sí debe haber es la predisposición de, en la medida en la que es un proyecto adecuado para el desarrollo nacional, dar el apoyo respectivo. Entonces, eso en el tema tributario, en el tema laboral, para generar, como digo, oportunidades para la inversión, oportunidades para que haya más trabajo, empleo a los ecuatorianos. Hay que revisar el tema de la seguridad social, eso es fundamental. No podemos nosotros permitir que los jóvenes ecuatorianos, después de 20 años de sacrificio, de entregar la quinta parte de su remuneración, se encuentren con una caja del Seguro Social absolutamente desfinanciada. Eso hay que preverlo ahora. Hoy tenemos que legislar para que eso no acontezca, para que haya la garantía para los ciudadanos jóvenes mañana de que van a poder acceder a las prestaciones de la seguridad social.
el esquema general de la legislación en materia de educación también tiene que revisarse. Y no estoy hablando solo de la ley de educación superior, estoy hablando de un esquema general. ¿Por qué? Porque nuestra educación, a mi juicio, está en un rumbo un poco equivocado. Es una educación que tiende a que todos tienen que terminar la carrera en la universidad, y no es así. Tenemos que volver a lo que significa la educación técnica, la educación tecnológica. Tenemos que volver a generar personal calificado para que trabaje en el agro. Eso es fundamental. Y obviamente necesitamos científicos, necesitamos hacer investigación, sin duda alguna, necesitamos buenos profesionales. Todo esto dentro de un complejo sistema de educación, en donde al legislador le va a corresponder igualmente sintonizar con el Ejecutivo la propuesta, porque la política educativa no es función legislativa, es función del gobierno central. Tenemos también que ver el tema de la absurda sanción que se establece para aquellas personas que incurren en exceso de velocidad, que es un problema que lo vivimos en Ambato y en la provincia de Tungurahua. Eso obedece a una equivocada norma del Código Integral Penal, que establece una sanción demasiado alta, y las sanciones, cuando son desproporcionadas, no educan. Y una de las funciones de la ley es educar. Entonces estamos planteando el que haya una revisión también de ese aspecto, para que podamos educar, para que podamos propiciar que la gente sea respetuosa de la ley, pero no a través de un temor al castigo, sino a través de la conciencia que deben tener sobre este asunto. Entonces estos configuran los ejes legislativos. Pero frente a eso tenemos una obligación de fiscalizar. Y yo no quiero perderme en la fiscalización. Si es que tengo el voto de los tungurahuenses, yo quiero llegar a la asamblea y decir, a ver, aquí hay una dirección clarísima. Vamos a fiscalizar lo que tiene que ver con la deuda pública. ¿Cómo se contrató esa deuda pública? ¿Cuánto mismo debemos? ¿En qué se utilizaron esos recursos? Y obviamente quiénes son responsables, para que frente a la ley, frente a la justicia, puedan dar cuenta de esta barbaridad de haber endeudado al Ecuador en una forma absolutamente desproporcionada, a tal punto que en este momento cada uno de nosotros y cada niño que nace en el Ecuador nace con una deuda de $3.000, es decir, es una barbaridad. De manera que en ese sentido creemos que tenemos una línea muy clara en materia de fiscalización, que puede derivar obviamente en otros aspectos importantes para dar respuesta al clamor de la ciudadanía, que dice ya no más corrupción, esto no puede seguir, hay que robustecer los organismos de control, darles independencia para que ellos puedan efectivamente realizar sus labores, pero no obedeciendo órdenes de ninguna función del Estado, sino cumpliendo aquel mandato que tiene de la ciudadanía y el mandato de la ley. No, creo que son cosas importantes, y es algo que va a hacer que el próximo Congreso tenga una importancia muy, muy, muy grande respecto a lo que es el manejo presidencial. Ahora, dentro de tu vida, tú nos has dicho que has ocupado muchos cargos, tanto en el sector de Ambato como en el sector nacional. Danos a conocer las cosas más importantes, no los cargos, sino lo que has hecho en los cargos. Bueno, yo destacaría fundamentalmente 3 aspectos. El uno, que tiene que ver con la generación de 3 proyectos de ley que luego fueron aprobados para la provincia de Tungurahua. En el año 88, cuando yo fui diputado, logré la aprobación de 3 leyes importantes. La una, la creación de la Casa de Montalvo para darle autonomía, financiamiento, personalidad jurídica. La otra, la del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta, que queríamos precisamente que sea permanente, que tenga recursos. No digo que se generaron enormes cantidades de recursos, no, recursos muy modestos, pero que le daban ya fortaleza. Y la tercera, la ley 047, que esa sí es importante, porque hasta hoy día, después de 27 años, está generando recursos para la provincia, para el Consejo Provincial y para los municipios. ¿Por qué? Porque es una participación de la generación hidroeléctrica de Pisayambo y Agoyán. Esa yo creo que es una de las conquistas mayores que se consiguió, y me da pena decirlo, desde que yo salí del Congreso Nacional no ha habido una sola iniciativa legislativa en favor expresamente de la provincia de Tungurahua. Entonces esto es importante destacar. El segundo aspecto que yo quisiera destacar es aquel que tuve que enfrentar en la Asamblea Nacional.
Yo había sido nombrado asambleísta nacional constituyente con una alianza de la DP, la Izquierda Democrática, el Partido Socialista y movimientos sociales. Y una de las bases de la campaña electoral era el que se defienda la autonomía del Instituto de Seguridad Social y que no se permita la privatización. Cuando llego a la asamblea, lamentablemente había un grupo de personas que lograron un poco consolidar un proyecto para la privatización del IES. Y obviamente quien presidía la asamblea, el doctor Osvaldo Hurtado, mi coideario, pidió que yo me sumara a ese esfuerzo. Pero yo tengo que ser consecuente con lo que he prometido en la campaña electoral. Yo había prometido no privatizar el IES y cuando el doctor Hurtado ejerció toda la presión del caso para que yo diera mi voto por la privatización, yo mantuve mi posición. Y tuve serios problemas, porque obviamente el poderoso presidente de la Asamblea Nacional no se quedó tranquilo, porque definitivamente no prosperó su empeño y en parte era responsabilidad mía. Incluso algún rato se llegó a acusarme de que yo era responsable de que él haya renunciado a la presidencia de la Asamblea. Esa ya es una responsabilidad que no me corresponde, sino a quien presentó la renuncia. Pero yo creo que es un aspecto fundamental. Y un tercer aspecto, en el Ministerio del Trabajo, tuve también la oportunidad de generar un proceso de concertación interesante. Hicimos 5 mesas de concertación, de las cuales 2 tuvieron resultados muy concretos. El uno, la unificación salarial. En el año 89 era un dolor de cabeza el tema salarial. A través de una concertación en donde participaron trabajadores, empleadores y el Estado, se logra la unificación salarial que fue aprobada pocos días después del golpe militar del año 2000, en el mes de marzo, con la famosa ley Tolle. Allí se produce la unificación que fue producto del proceso que yo motivé a través del Ministerio del Trabajo. Y el otro fruto de esa concertación fue la creación del Sistema Nacional de Capacitación, porque queríamos nosotros que no se funcione a base de la oferta, porque el SECAP, que es una institución maravillosa a la que yo respaldo 100%, ofrecía cursos, pero muchas veces esa oferta no correspondía a la demanda. Entonces se cambió un poco el sistema y en este momento nosotros sí tenemos un Sistema Nacional de Capacitación que permite que la demanda de la empresa ecuatoriana pueda tener una respuesta a través de la capacitación. Nuestra siguiente pregunta es bastante interesante porque nos va a permitir, en breves palabras, obtener respuestas cortas. ¿Qué criterio tienes tú de las siguientes palabras? Correa. Desastre económico. Universidad. Esperanza. Política. Necesidad. Servicio. Obligación. Corrupción. Combate. Equipo de fútbol. Emoción. Fidel Castro. Luces y sombras. Un libro. Platero y yo. La familia. La maravilla más grande. Muy bien. Cuéntanos una anécdota que tú hayas pasado, imagino que tendrás muchas, pero la que sea más interesante, la que te haya llenado más tu vida. Bueno, algo muy corto, pero muy simpático. Me pasó alguna ocasión con un amigo mío. Yo trabajaba en la empresa eléctrica y, claro, cruzaba el Parque 12 de Noviembre para llegar a mi lugar de trabajo. Y me encuentro con un amigo a quien no le había visto en mucho tiempo y muy afectuoso, me saluda, me abraza y me dice, ¿y a dónde vas? ¿No? Entonces le digo, voy a la empresa eléctrica. Ah, dice, ¿estás trabajando ahí en la empresa eléctrica? Le digo, sí, estoy trabajando ahí. Entonces, claro, yo soy de alta estatura, entonces me mira de arriba abajo y me dice, ha de ser en alumbrado público, ¿no? No me olvido, porque me pareció tan gracioso, tan delicado al mismo tiempo. Para cambiar la luz. Bien, finalmente, Ángel Polibio, un mensaje a esa ciudad de Ambato, a esos ciudadanos de Tungurahua que desean conocerles a ustedes. Que a lo mejor muchos jóvenes, y hacia ellos es el mensaje, no les ubican, porque son jóvenes, son nuevos, pero ustedes tienen una trayectoria. Démosles a conocer, démosles un mensaje de esperanza. De hecho, yo me preocupé mucho porque
la mitad de los electores de ahora ni siquiera habían nacido cuando yo ya era diputado. Entonces, sí, yo creo que es necesario que los jóvenes tengan una participación muy activa. Y por eso estoy feliz, porque la lista que yo estoy encabezando es una lista de jóvenes, ¿no? Excepto el economista Mauro Real y yo, el resto son jovencitos, son gente que tiene en promedio 28 años de edad, pero no es gente improvisada, es gente con una calificación profesional, con una calificación moral, con una trayectoria impecable. Y entonces yo creo que eso es fundamental. Apoyemos a los jóvenes que, conjugados con la experiencia que podríamos nosotros aportar, podemos hacer un trabajo por nuestra ciudad y por nuestra provincia que realmente necesita que haya ya este despertar de la juventud, este interés por la política, y que vean que la política no es una mala palabra, que la política es una cosa buena y que además es muy importante, porque muchas veces nuestro futuro y nuestro presente, nuestro bienestar, depende de lo que se haga o se deje de hacer en la política. No dejemos espacios para los corruptos, para los incapaces, porque si es que nosotros no actuamos en la política, vienen otros y ocupan ese espacio, y no necesariamente para beneficiar a la colectividad. Por eso mi mensaje a los jóvenes es que sean militantes activos en la política, en la posición ideológica que quieran, que analicen las diferentes opciones, pero que tomen una posición y que no dejen que la política, que es tan importante, caiga en manos inadecuadas. A ustedes, amigos, les agradezco por habernos acompañado y realmente les invitamos a que vean esta entrevista con el doctor Ángel Polibio Chávez, candidato a asambleísta por la provincia de Tungurahua. Muchas gracias y seguiremos con las entrevistas.